¿Cuántos se han preguntado? No levanten sus manos, pero ahí donde ustedes están, ¿cuántas veces tú te has preguntado, ¿seré verdaderamente salvo? A pesar de haber hecho la oración de fe, porque como que no siento, no sé, tengo la duda que si verdaderamente soy salvo, si verdaderamente pasó lo que tenía que pasar. Y entonces la pregunta de hoy, ¿cómo yo puedo estar seguro de mi salvación? ¿Qué es lo que me garantiza a mí? ¿Qué prueba, qué evidencia me lleva a aceptar si verdaderamente soy salvo? Entonces eso es una pregunta que todos nos tenemos que hacer. Es una pregunta que todos los que tienen duda, porque yo sé que yo soy salvo. Aquí muchos sabemos que somos salvos. Amén. Muchos sabemos que somos salvos y no cabe duda. Pero hay algunos hermanos en la fe que son nuevos en la fe, que vuelvo y les digo, que quizás llegaron a ese punto de aceptar a Cristo, pero en el fondo como que fue obligado, como que no fue algo que les salió del corazón. Entonces hoy vamos a estar viendo que esta es una de las preguntas más importantes de la vida, si no la más importante de la vida de un cristiano. Esta es una pregunta que la eternidad, escuchen, que la eternidad cuelga de la respuesta que tú vayas a dar. ¿Cómo fue eso? Sí, es una pregunta tan poderosa, tan fuerte y tiene implicaciones de eternidad. ¿Por qué? Si tú no te consideras salvo, lo que significa entonces que tú no vas a pasar a una mejor vida en los brazos del Señor cuando llegue tu último día. Por eso es tan importante que nosotros toquemos este tema. Entonces es una cosa ser cristiano y asegurarte de la salvación. Eso es una cosa. Pero te pregunto, ¿cuántos de nosotros no hemos dicho, oye, si vuelvo a pecar o me desvío de la dirección donde Dios me está llevando o lucho con mi fe? Porque todos tenemos luchas con nuestra fe. ¿Okay? El que me diga que no, perdona, pero está mintiendo. Y el que miente no alcanza el reino de los cielos. Entonces, todas esas dudas nos van a venir a visitar a muchos de nosotros. Entonces, ¿cómo saber si después de yo haber vuelto a pecar, si haber dudado, si haberme desviado, cómo yo saber si después aún sigo siendo salvo? Entonces, si no estás seguro de tu salvación, escucha, si tú no estás seguro de tu salvación, va a ser muy difícil poder orar en el Espíritu, poder orarle al Señor, porque si existe esa duda, entonces verdaderamente estoy o no estoy. Entonces mi oración será escuchada por el Señor, o como yo no sé si soy salvo, quizás está obviando mis oraciones. Será difícil poder testificar a otros del amor de Cristo. Será muy difícil si tú tienes duda de tu salvación, Entonces, si no estás seguro de tu salvación, la adoración, eso que hicimos hace un ratito, y no solo eso, la adoración tuya sola con el Señor, cuando tú adoras a Cristo, vas a tener un vacío de cierta manera, porque estaré adorando verdaderamente y el Señor me está escuchando, porque yo no sé si yo he sido salvo totalmente, porque tengo esa duda. Entonces, esa adoración se vuelve una experiencia vacía. ¿Me están siguiendo? Es una experiencia vacía, porque no tienes un fundamento, no tienes la base sólida, que es Cristo en tu vida. Entonces, si existe esa duda, aún un sermón o una prédica puede ser más dañino que beneficioso para ti. Porque de pronto vas a pensar, eso son palabras de hombre. Porque como yo no soy salvo, yo estoy escuchando a un hombre, y no te das cuenta que todo lo que se habla en una iglesia, por lo general, la gran mayoría, es palabra santa de Dios, que viene revelada al corazón del pastor. Y el pastor se le entrega a la congregación, y primero viene al pastor esa palabra, porque al primero que le tiene que ministrar es a mí o a los otros pastores. Para yo poder entregarte una palabra que viene de Dios, yo la tengo que recibir primero. Amén. Entonces ven todas las dudas que surgen cuando tú tienes duda de tu salvación. Este es un tema sumamente importante. Es muy importante. Entonces, si tú no sabes que eres verdaderamente salvo, la paz que sobrepasa todo entendimiento te pasa de lado. No vas a poder recibir esa paz, porque no sabes si verdaderamente eres salvo y no sabes si viene de Dios. Amén. Entonces, esa que es una de las bendiciones más grandes, la paz de Dios, que en este momento estamos orando por paz y
paz y el Señor nos está bendiciendo y nos está cubriendo con su paz. En todo caso, porque todos atravesamos situaciones a diario. Mira, lo dice en Filipenses 4:7. Rápidamente, Filipenses 4:7 lo dice. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si dudas de tu salvación, difícil que puedas guardar las bendiciones en Cristo Jesús. Qué triste, ¿no? Entonces Dios quiere que tú tengas la certeza absoluta. Dios quiere, y por eso es la prédica de hoy. Por eso Dios me puso esto en el corazón. Y que quiero decirles algo. 3 veces traté de cambiar la prédica yo de esta semana. Sobre todo la última vez fue ya anoche, imagínense ustedes, y el Señor me seguía volviendo a traer esta palabra por algo, porque hay personas que necesitaban escuchar esta palabra, demasiado importante. Mira, Dios no te salvó para que tú vivieras el resto de tu vida preguntándose si fue real la oración de fe que yo hice, que si fue real, si funcionó, si verdaderamente fue cierto eso que yo confesé con mi boca y recibí en el corazón. Fue cierto que el Señor ahora vino a tomar posesión de mi corazón. Yo me arrepentí de mis pecados y voy a alcanzar la vida eterna junto a Él. Esas son palabras mayores, familia, pero esas palabras mayores solamente pueden llegar a tu vida cuando viene una revelación del Espíritu Santo, porque eso no se obliga. Eso es un llamado. Cuando el Espíritu Santo te llama a aceptar a Dios como a Jesucristo como tu Dios y Salvador, eso es una convicción espiritual. Eso viene de lo espiritual, eso no viene de la carne. Si viene de la carne, entonces sí te creo que puedas dudar de tu salvación. Amén. Entonces, Él quiere que sepamos, Él quiere que sepamos con certeza absoluta que sí lo somos. Miren Hebreos 6:11, lo que nos dice. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Bueno, dicho en un lenguaje más entendible, porque a veces la Reina Valera habla un castellano un poco confuso. Lo que está diciendo es, sigan amando a los demás, sigan amando a los demás y asegúrense de lo que se espera, de lo que esperas se hará. Pero sigue amando a los demás, que es lo que dice, que nos dijo Jesucristo a los apóstoles, los 2 mandamientos: ama a Dios sobre todas tus cosas, sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. Entonces, Él quiere asegurarse de lo que tú esperas, la salvación eterna se hará. Y entonces también dice, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, en plena garantía de que hay fe, que lo estás haciendo y lo estás creyendo por fe, en el nombre de Jesús. Y Pedro habló de estas palabras en 2 de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. En otras palabras, lo que está diciendo, esfuércese más aún, esfuércense más todavía para asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Ustedes no llegaron aquí por su propia voluntad. Ustedes no aceptaron a Cristo porque un día lo decidieron. Él los llamó. Fue un llamado, fue un toque del Espíritu Santo en tu corazón que te trajo la necesidad de aceptar al Dios Todopoderoso, que te dijo, tú estás viviendo una vida vacía sin mí, por lo tanto yo te amo tanto, yo morí por ti, así que te voy a tocar y tú vas a buscar más de mí. Amén. Entonces lo que está diciendo, que se acerquen y se aseguren del llamado que Dios les ha dado. Hagan esto, dice la palabra, hagan esto, asegúrense del llamado y nunca caerán. Nunca van a caer si ustedes hacen esto. Si nos aferramos a la palabra. Entonces, la importancia de saber lo que crees y de estar seguro de tu relación con Cristo, lo vemos en muchos lugares a través del Nuevo Testamento. En muchos lugares lo estamos viendo. Y Juan, el apóstol al que Jesús amó, al que le decía hijitos, Juan era el tierno, era el sentimental, era el amoroso. Yo me imagino Juan sería como que ese ya viejito tan cariñoso que tú quieres acercarte, sabio, súper ungido, que te viene a revelar verdades que tú no sabes. Ese hombre, él
Él escribió, para los que no saben, él escribió 5 libros. ¿Okay? Él escribió el Evangelio según Juan, escribió Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Pero más importante aún, el Apocalipsis, el libro más violento de la Biblia. Y ese fue nuestro querido Juan. Imagínense la encomienda, imagínense la confianza que tenía el Señor Jesucristo en este hombre que lo puso a escribir estos libros, sobre todo el Apocalipsis. Entonces, en 2 de estos libros, Juan habla claramente del Evangelio para creer y conocer de Dios. Él dedicó dos capítulos para hablar básicamente de lo que es la salvación. A Juan le pesaba, le cargaba, le preocupaba mucho. Y entonces él menciona, crean y sepan, crean que Cristo es el Hijo de Dios y sepan que Él murió para salvarlos y para que tengan vida eterna. ¿Okay? Él enfatizó eso. Crean que Jesucristo, porque aquí todo se basa en la fe. ¿Tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió, resucitó y hoy es un Dios vivo? ¿Y sabes que Él es el Hijo de Dios y vino para salvarte? ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Amén, amén, santo Dios. Entonces en el Evangelio de Juan también leemos por primera vez, en el 3er capítulo del Evangelio de Juan, por primera vez oímos lo que es volver a nacer. Y esto se lo habló Jesucristo a nuestro querido Nicodemo. Volver a nacer. Eso confunde a tanta gente, no solo los que no están en los caminos del Señor, aún a muchos cristianos, porque lo toman literalmente. Sí, nosotros todos nacimos humanamente, todos nosotros nacimos por primera vez y nacimos por primera vez de una manera física. Hemos nacido de nuestras madres de una manera física, pero aquí Jesús está hablando nacer de una manera espiritual. Él dice, tienes que volver a nacer. En otras palabras, ese nacimiento físico, muy bien, porque vivimos en el mundo, aunque no somos del mundo, pero tú tienes que rechazar esa humanidad. Obviamente nunca lo vamos a rechazar totalmente hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Pero Él dice, no sigas viviendo como el mundo, sino ahora desecha eso y de acuerdo a la transformación de tu mente serás renovado y tendrás una vida espiritual en Cristo Rey. Amén. Eso es lo que nos está hablando el Señor. Entonces, cuando Juan llega a su primera epístola, él se amarra al concepto de volver a nacer. Y lo mencionaba, volver a nacer. Y tienes que morir a la carne y volver a nacer en Cristo. Tienes que morir y volver a nacer. Y él habla de ser, miren qué interesante, nacido de Dios. Una cosa es volver a nacer en Cristo, pero nacido de Dios. Y vamos a ver cómo sabes que tú eres cristiano. Vamos a estar visitando 5 puntos importantes que yo los estoy llamando, lunar de nacimiento o el sello de nacimiento o la marca de que eres un cristiano, evidencia de que tú verdaderamente eres un cristiano vuelto a nacer. Entonces, ¿cómo sabes si eres cristiano? ¿Cómo sabes si eres nacido de Dios? El apóstol Juan nos habla de esto en su primera carta y te vamos a dar 5 sellos, 5 circunstancias donde tú vas a ver que eres cristiano. Y yo lo estoy llamando lunar de nacimiento o sello o marca. El lunar de confesión, a los que están anotando, el primer lunar va a ser el lunar de confesión. Y en cada una de estas escrituras el término nacido de Dios va a aparecer en estos 5 capítulos, en estos 5 versículos. Nacido de Dios va a aparecer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, haber confesado, hacer una confesión y creer, como dije, que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es lo primero. Familia, ustedes no me van a creer, pero hay cristianos que dudan que Jesús sea el Hijo de Dios. ¿Cómo es posible, pastor? Sí, los hay. ¿Por qué? Porque dudan de su salvación, porque dudan que el paso que ellos tomaron fue cierto, que fue sellado por Dios. ¿Ok? Entonces depende de nosotros lo que tenemos la certeza que Jesús es el Hijo de Dios, de poderle ministrar a esas personas.
de que somos salvos y ministrarle a esas personas, porque imagínense pasar por esta vida, llegar a nuestro último día y dudar que eres salvo y dudar que Jesús es el Hijo de Dios. Eso trae graves consecuencias. Amén. Entonces, Jesús es el Hijo de Dios, hay que creer, y que es el Salvador del mundo. Y si eres el Hijo de Dios, tienes que hacer la oración de fe, lo primero. Y que salga de tu corazón. Mire, yo no sé, hay muchos pastores que en cierta forma presionan. A mí no me gusta presionar a nadie a aceptar a Jesús como su Dios y Salvador. Eso es una convicción muy interna, muy profunda, y eso tiene que salir del corazón de la persona. Y les digo ante el Señor, siempre que alguien ha hecho la oración de fe, cuando yo estoy tratando de que conozcan al Señor, ha sido porque Dios los ha llevado a eso. Yo he sido el intermediario, Dios me usó para que estas personas conocieran a Cristo, pero ha sido por plena convicción, no porque yo los obligué, no porque con la estrategia que usan algunas, no pastores. ¿Qué te pasaría si mañana te mueres? ¿A dónde tú irías? Esa presión, esa manipulación no es de Dios. Es el Espíritu Santo que te pone la necesidad de aceptarlo en tu corazón. Eso es muy espiritual. Entonces, el primer lunar que estamos hablando es de la confesión. Y este primer lunar habla de lo que tú hayas creído. Mira, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo el que ama al que engendró, también ama al que ha sido engendrado por él. Amas a tu prójimo. Familia, amas a tu prójimo, porque el ADN de Cristo cuando llega a tu vida es inevitable, porque Cristo, la esencia de Jesucristo es amor. Y si ahora Cristo vive en ti, el amor es inevitable rechazarlo. Tú vas a expresar el amor aunque no te des cuenta, aunque no quieras. Hay algo en ti que te lleva más allá a expresar ese amor, ¿ok? Entonces hay que decir, hay que hacer la oración de fe. Señor, yo vengo a ti, me arrepiento, perdóname por mis pecados. Señor, yo hablo mi corazón y te confieso que yo te he fallado, pero hoy te pido que tú vengas a mí y que tú seas el centro de mi vida y que yo, Padre Santo, te hago mi Padre y mi Dios y caminaré contigo el resto de mis días. Yo te acepto como mi Dios y Salvador y me arrepiento. Amén. La gente a veces se asusta. Conozco gente que se asusta a hacer la oración de fe. Oye, mijo, esto no es como que te vamos a hipnotizar y vas a caer en un estupor y vas a... No, es una oración que el mismo Dios ha puesto en tu corazón. Amén. Entonces mira lo que nos dice Romanos 10, 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Debes preguntarte si dices que tú eres cristiano, ¿ok? ¿Cuándo te convertiste? Si es que te convertiste. ¿Cuándo y cuándo confesaste tu fe? Hace tiempo un señor me dijo, no pastor, yo hice la oración de fe, pero ¿sabes qué? No me acuerdo cuándo fue que lo hice. Yo dije, mira, mijo, ¿qué importa cuándo lo hiciste? Lo que importa es que hubo una fecha cuando lo hiciste. Y créeme, Dios ahí arriba es el contador más excelente que existe en la historia. Y Él tiene recuento de cuándo lo hiciste, la fecha, la hora, con quién estabas y cómo lo hiciste. Amén. Entonces el cristianismo es una decisión que uno toma guiado por el Espíritu Santo. Aunque muchos de ustedes no lo sepan, tú estás actuando en el momento que tú aceptaste a Cristo de maneras ilógicas para los que te conocían como tú eras antes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te está llevando a actuar de una manera que ni tú mismo reconoces, que ni tú mismo entiendes. Empiezas a amar a aquel que te ofendió, empiezas a perdonar a aquel que te hirió, empiezas a dar consejos y hablar de Cristo a personas que tú no conoces. Y ese es el mismo Espíritu Santo que te lleva a actuar así. El cristianismo es el cristianismo y es el cristianismo que te da de tal manera como amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera y tuviera vida eterna.
Eso es lo que es el cristianismo, es lo que sale de tu boca, lo que tú confiesas con tu boca. Mira, primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Escuchen esto es muy importante, familia. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Falsos profetas, espíritus que vienen a contaminar. Mire, el enemigo conoce la Biblia mucho más que todos nosotros, ¿ok? El enemigo es muy astuto, es muy hábil. Ese es el rey de la mentira. Él vino a matar, a hurtar y a destruir. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes cuando estamos orando, siempre orando en el nombre de Jesús y siempre con la sangre que Él derramó en la cruz cubriéndonos. Porque hay muchas veces que vas a escuchar voces que no necesariamente vienen de Dios, que vienen del mismo enemigo y te vienen a confundir. Créanme, vienen a confundir y vienen a desviarte, vienen a romper con el plan que tiene Dios para tu vida. Tienes que estar muy atento y siempre, mira, ir a la referencia máxima, a la palabra de Dios. Espérate un momentito, eso que me está diciendo, porque muchas veces oramos, Señor, tengo estos planes, yo quiero llevar a cabo esta situación, y ahí terminó la oración. ¿Y qué viene a hacer el enemigo? Oh, se le olvidó decir en el nombre de Cristo, voy a meterme yo como si yo fuera el Espíritu Santo, y lo voy a confundir. Siempre, si es tu voluntad, en el nombre de Jesucristo, si es parte de tu plan, si es tu voluntad, Señor, que se haga y se cumpla así. Amén. Mucho cuidado como oramos. Mucho cuidado, porque a veces estamos orando incompleto y a veces estamos orando diciendo, Señor, que se haga tu voluntad, pero yo quiero que sea así. Yo te pido que sea así. Yo quiero que las cosas salgan como yo las he planeado, porque yo soy muy inteligente y Padre, yo no necesito de ti realmente ahora, porque estoy convencido que va a ser así. Amén. Cuidado con eso, familia. Cuidado con eso. Siempre aferrados a la palabra, siempre aferrados al Señor, orando en el nombre de Cristo siempre. Cuídate, dice Juan, cuídate porque vendrán algunos que te dirán, no tienes que creer necesariamente en Cristo, solamente di Jesucristo, porque hay muchos otros dioses al lado de Jesucristo también. Hay muchos otros dioses, sí. Hay muchos diabólicos que quieren venir a atacar a Jesucristo y venir a atacarte a ti. Y entonces están esos por allá afuera que lo que quieren es confundirte y quieren sacarte de su centro. Miren, familia, la vida de un cristiano es una guerra. Es una guerra entre el bien y el mal. Y si no cuidamos, si no cerramos esas puertas que a veces dejamos abiertas, desgraciadamente, si no las cerramos en oración y en ayuno, y con una plena convicción, se cuela el maligno. Bendito sea Dios. Pero Señor, confiamos en ti, sabemos que tú tienes la última palabra y tú tienes el poder y la gloria, Padre Santo, para transformarlo todo a aquellos que creen, porque todo obra para bien. Detrás de esas pruebas viene la bendición, familia. Viene el crecimiento, viene el fortalecimiento de tu fe, viene la plena convicción. Y créanme, yo lo predico. Y honestamente, a mí me gusta practicar lo que yo predico. Y en el medio de las pruebas, ustedes me van a ver orando y adorando, porque es una prueba, pero yo estoy adorando y me paro en el medio de la calle. Dirán, este pastor está loco, se le fue el avión. Sí, a las 12 de la noche en el medio de la calle, mi vecindario es muy tranquilo. Yo salgo a adorar al Señor, dándote gracias, Señor, en el medio de esta prueba tan dura. Pero, Señor, tú te vas a glorificar y yo te creo, yo te doy gracias por esta prueba, Señor. Y yo te he fallado, perdóname, yo me arrepiento. Pero tú te vas a glorificar y yo te adoro, porque detrás de esta prueba viene la gran bendición, mi Dios. Amén. Si vas a ser un cristiano, tú tienes que reconocer que Cristo es el camino, es la verdad y la vida, y es la única forma para llegar al Padre, es a través de Él, ¿ok? Mira Juan 3:36 lo que nos dice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que
rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Muchas personas, no que si la salvación se pierde, no que si la salvación no se... Yo no me voy a meter en ese tema. Yo lo único que te digo, si tú rechazas a Jesucristo como tu Dios y Salvador, si tú lo rechazas, no esperes encontrarte con Él cuando llegue el último día. Si lo rechazas, si tú no crees en Él, si tú no crees que es el Hijo de Dios, entonces miren, hay que reconocer que tú eres salvo. ¿Por qué? Porque eso te da la autoridad del reino. Miren, todo lo que está pasando en el reino de los cielos es cuestión de autoridad. Es cuestión de fuentes negativas, de fuentes perversas que tienen poder. Pero la autoridad, vuelvo y lo digo, tenemos que estar concentrados en la autoridad que recibimos como cristianos que somos. ¿Ok? ¿Para qué? Para poder vencer gobiernos y potestades. Para vencer gobiernos. Porque ¿saben una cosa, familia? Igual que Dios tiene su ejército de ángeles, igual que Dios tiene a todos sus siervos que son guerreros del reino, guerreros, como estoy mirando a una guerrera, como estoy mirando a otra guerrera, a otra. Entonces, ellos tienen también su gobierno, no se equivoquen, ellos tienen también su ejército. Recuerden que Satanás fue echado del cielo junto con un tercio de los ángeles, porque él era adorador por excelencia, un hombre muy hermoso, un adorador, pero quería ser más importante que Dios. Y Dios dijo, no te vistas que no vas, mijito. Tú y un tercio de los que te siguen, fuera. Entonces, Él tiene muchos allegados. Ustedes no han visto y no lo quieran ver tampoco porque de nada sirve. Yo lo vi hace varios años. Conciertos satánicos de miles y miles y miles de jóvenes adorando al diablo. ¿Ok? Preparándose para qué. Lo mismo que está pasando, bendito Dios, que no oré hoy, pero ora, un paréntesis, oremos por Israel para que el Señor le dé fuerza a este pueblo bendito, este pueblo escogido tuyo, Señor, al que amamos apasionadamente. Fortalécelo, Señor, Padre Santo, dales la fuerza que no prospere y que no prospere sobre ellos ninguna fuerza del maligno, Señor. Dales estrategias, Señor, dales planes sobrenaturales, Padre Santo, y que las personas y los afectados sean lo menos posible de ambos bandos, pero que ellos mantengan su integridad y tu respaldo infinito que está con ellos en el nombre de Jesús. Los bendecimos y los cubrimos con tu sangre bendita, mi Dios. Amén y amén y amén. Santo Rey de Gloria. Ese es un pueblo que tenemos que amar, tenemos que respaldar y tenemos que seguir orando por ellos, familia. Porque lo que está pasando tiene no solo consecuencias en esa área, eso puede tener consecuencias, pero oremos que eso no prospere de allí. Amén. Entonces, lo que estoy diciendo, tenemos que estar conscientes de que es Él el centro, que tenemos que mantenernos con Él. Y vemos como Juan llega a su primera epístola y él se amarra al concepto de volver a nacer. Una y otra vez él habla de volver a nacer. En primera de Juan él habla de ser nacido. Tú eres nacida de Dios. Tú eres nacida de Dios. Tú también eres nacido. Yo también. Wow. Tú también, Reinaldo, eres nacido de Dios. Y lo dice también en su mensaje del teléfono. Amén. En otras palabras, yo te digo honestamente, qué bendición es ser nacido de Dios. Y lo dice primera de Juan. Entonces, ¿cómo tú sabes que tú eres cristiano? ¿Cómo sabes que eres nacido de Dios? El apóstol Juan nos los habla claramente en su primera carta. Y vamos a hablar de estos 5 sellos de ser cristiano. El primer sello es el sello de la confesión, como dijimos. Amén. Es el sello de la confesión. Y entonces, si dice, yo voy a reconocer que soy salvo y Él te da la autoridad del reino. Así que si con el Hijo, si ha habido una confesión de fe en tu vida, entonces dice la Biblia que pasaste la primera prueba. Si hubo una confesión, pasaste la primera prueba. Ahora estás en otro nivel y el lunar de la confesión te lleva a una posición de privilegio en el Señor. Pero si alguien te pregunta, ¿tú eres verdaderamente salvo? Y tú sales con la que, bueno, yo soy un tipo que Dios me ha bendecido con un talento para vender, soy muy bueno en las matemáticas, mis finanzas están bárbaras, yo no tengo ningún problema, porque yo.
Pero el verdadero hombre de Dios que piensa que Él ha hecho las cosas, ahí no te vistas que Dios no funciona. Entonces, si tú estás en esa actitud, eso no va a funcionar, porque todo se trata de Él, porque Él me hizo, porque Él me llevó, porque Él me ungió. Amén. Esa es la posición que debemos tomar. Entonces, el segundo lunar de confesión es el cambio, para lo que estén anotando, es el cambio. Cuando tú confiesas, cuando tú te entregas al Señor y dices que eres nacido de Él, necesariamente viene un cambio en tu vida. Viene un cambio en tu vida y tú dices, wow, yo no era así antes. Yo personalmente antes yo no era tan sociable como soy ahora. A mí me encanta la gente, a mí me encanta la iglesia que Dios nos ha dado. Me encanta compartir, me encanta poder tener una palabra de esperanza, una palabra de bendición. Entonces la Biblia dice que cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador y lo recibes en tu vida, algo cambia y ya no eres el mismo. ¿Cuántos saben que ya no eres el mismo? Amén. No eres el mismo. Amén. Y entonces hay veces que tú ves a cristianos que dicen, oye, no, porque yo antes tomaba, yo fumaba cigarrillos como loco, a veces fumaba unas cosas que no tenía que fumar, y yo me pasaba de parranda aquí, parranda allá, y acepté a Cristo, le pedí y ¡bum!, todo desapareció. No siempre pasa así, muy rara vez pasa así, pero tú quieres que te confiese algo de corazón delante de Dios. A mí me pasó así. Cuando me tiré en el piso de mi cocina hace años, allá en Pinecrest, a orar, y le dije al Señor, Señor, y yo estaba en la música, tocando, porque yo todavía no estaba totalmente con Cristo, pero ahí, Señor, yo no quiero fumar más, yo no era tomador mucho, pero no quiero tenerme que tomar una pastillita para dormir. Yo quiero que tú me quites todo esto, este agobio, yo no quiero seguir así. Les confieso, al día siguiente, todo se borró, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Amén, en el nombre de Jesús. Sí lo hizo y lo puede hacer contigo también, aunque no es muy común, depende con la convicción que tú le pidas. Amén. Entonces el segundo lunar de confesión es el cambio. Mira lo que nos dice 1 de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Lo justo, nunca actuar injustamente, no porque yo lo voy a trampear un poquitito a este, no porque yo voy a engañar al otro. Sabéis que todo el que es justo, vives en justicia divina, eres nacido de Él. Esa es la mejor evidencia, el mejor testimonio, ¿ok? Vemos que otra vez nacido de Él. La Biblia dice que cuando tú aceptas a Jesús como tu Dios y Salvador y lo recibes en tu vida, ese cambio es inevitable. Hay quienes vienen y espérate, dice, pero espérate, sí han habido cambios en mi vida, violentos y yo me siento feliz, pero hay un área, hay una fortaleza que me cuesta tanto romper. Claro, porque mira, vienen cambios a vivir en ti, pero hay situaciones que están tan arraigadas, sobre todo del niño herido que tenemos dentro. Son esas fortalezas que hay que venir con un cincel de acero y machacarle y pegarle, porque son áreas que están tan arraigadas que a veces afectan nuestro caminar con Cristo, nos hacen dudar, pero es que es normal. Miren, aquí nadie se salva de que vamos a fallar. Aquí nadie se salva de que porque tú eres salvo, tú vas a ser perfecto. Tú hasta que no llegues a su presencia no vas a ser perfecto. Pero tienes que reconocer que hay áreas. Y ¿sabes qué? Lo más lindo del caso, que tienes que ser honesto contigo mismo y confesar esas áreas. Señor, sí te he fallado. Sí, mi esposa, sí te he fallado. Por favor, yo sé que te ofendí, yo sé que hubo discusiones, yo sé que he fallado, pero en el fondo te amo porque yo soy imperfecto y te voy a fallar, pero me voy a arrepentir y voy a mejorar para la próxima. Sí, madre, yo te llamé y me perdí por unos meses, pero perdóname porque te fallé.
porque estaba inconsciente del daño que te estaba haciendo. Son áreas en nosotros que tenemos que conquistar a través de la oración y el ayuno, familia, porque aquí nadie es perfecto. Entonces, cuando empieza el Señor a trabajar en ti, cambia y te transforma en aquello que tú nunca imaginaste. Usted comienzas a vivir como esa persona diferente. ¿Cuántos aquí se sienten diferentes desde que aceptaron al Señor? Amén, amén. Y es algo que es inconsciente, que es solamente el Espíritu Santo trabajando en ti que lo logra, ¿ok? El tercer lunar o el tercer sello o la tercera marca que te asegura que tú eres salvo tiene que ver con la compasión. ¿Estamos siendo compasivos con otros? ¿Estamos siendo compasivos con otros? Muy bien, Camelito. Porque ¿sabes qué? Eso es lo que busca el Señor. Un corazón sincero que habla la verdad. A veces no lo estamos siendo. A veces no lo estamos haciendo. Yo antes no lo estaba haciendo, pero mi posición como pastor y como hombre de Dios, Dios ha desarrollado eso en mí, la compasión. Yo siento compasión por personas que están atravesando problemas, siento compasión por mi prójimo, siento compasión por aquellos que me han herido, siento compasión por aquellos que me han ofendido, porque me doy cuenta que no es la naturaleza suya, que es alguien trabajando detrás de ellos. Amén. Entonces tenemos que ser compasivos, tenemos que hacer el esfuerzo extra, ¿ok? Aquí venimos otra vez al tema. Si eres nacido de Dios, este lunar habla de a quién tú amas, ¿ok? Mira, en Primera de Juan, capítulo 4, 7, ¿qué es lo que nos dice? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. Entonces ya hablamos de, eres cristiano por lo que crees. Número 2, eres cristiano por lo que vives. Y ahora número 3, eres cristiano por a quien tú amas. ¿Cuántos aman a su prójimo aquí? De verdad, de corazón. Aunque a veces te dan ganas de agarrarlo por el cuello y hacerle así, pero en el fondo los amamos y los perdonamos, porque si Cristo nos perdonó a nosotros siendo tan pecadores, ¿cómo no vamos a perdonar al prójimo? Amén, ¿verdad? Este pasaje dice que cuando te vuelves cristiano, comienzas a amar a otros cristianos y hay una atracción natural. Tú no entiendes por qué. Es una atracción natural, ¿sabes por qué? Porque ahora el ADN de Cristo está en ti. Y si Cristo es amor, tú no puedes evitar amar también, porque el ADN de Cristo está en ti. Es una cosa natural. Y mira, yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasa constantemente. Llego a un lugar X y tú puedes distinguir quién es cristiano y quién no. Amén. Por su actitud. Hay algo en el cristiano, que hay cristianos que, bendito Dios, Dios que los cuide, los protege y los levante, pero por lo general hay cristianos que se le ven los ojos del amor, que te tratan, es un trato diferente. Igual que los gemelos, los imaguas, yo no sé, en cada país se dice diferente. Igual que los gemelos en la distancia, han escuchado que uno siente lo que el otro está sintiendo a la distancia y que se extrañan tremendamente cuando no están juntos. Así pasa con el cristiano. Nosotros somos gemelos, somos imaguas en el espíritu. Y esa atracción viene y florece cuando estamos en situaciones específicas. Amén. Así es. El cuarto lunar del que vamos a estar hablando es el lunar del conflicto. Uy, ¿cómo es eso? Vuelve otra vez este versículo que vamos a hablar, nacido de Dios, pero viene el conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Jesús dice, si eres vuelto a nacer, estás en conflicto con el mundo. ¿Cuántos saben que esto es verdad? Estás en conflicto con el que no conoce a Dios. Amén. Óiganme, es una cosa asombrosa. Es una cosa asombrosa el ataque que viene. Ah, mira porque es cristiano, se cree que me va a venir a sermonear y hablarme. Que tú solamente le digas a alguien, uno cristiano,
hoy tranquilo, que Dios te bendiga. Tú verás que en el nombre de Jesús, ay, pero ¿quién es este hablándome en el nombre de Jesús? Yo ni conozco a Jesús, y ya te ve como un enemigo. Amén. Entonces, ¿qué viene? El conflicto. Primera de Juan, capítulo 5, 4, ¿qué nos dice? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Cuando tú tienes fe de que Dios va a ganar esa batalla, cuando tú tienes fe de que en una situación de conflicto, si tú recurres a Dios y su palabra santa y le pides, Señor, pon palabra en mi boca para yo poder hablar con esta persona, con este no creyente, y llegar a convencerlo de que tú eres la máxima autoridad, Él lo hace. Porque si tú tienes fe, lo puedes lograr todo en Cristo. Amén. Bendito Dios. A esto del conflicto lo podemos añadir también lo que es la carne y el diablo. La carne, que es donde el enemigo se mueve a su antojo. Entonces, cuando te conviertes en un cristiano, heredas enemigos sin tú darte cuenta. Heredas, vienen como herencia esos enemigos que tú no tenías antes. Amén. Inclusive esos amigos que tú tenías antes, ¿te acuerdas? Ese grupo cuando tú jangueabas, oye, vámonos de parranda, oye, que tenemos un barbecue, mire, y compré 16 packs de cerveza y vamos a pasarla bien. Imagínate tú qué clase de party. Y eran 5 nada más. Entonces, cuando tú sabes que eres salvo, te vas a encontrar en conflicto, y esas personas con las que tú solías compartir, ahora te critican, ahora te detestan. Ay, mira este cristiano. A mí recuerdo cuando yo empecé a pastorear, yo lo he dicho antes, mis primos y eso. Ay, mira, ahora el primo es pastor. Ay, ¿qué se habrá creído el primo? Ahora es pastor. Sí, soy pastor y conocí la verdad, y la verdad me ha hecho libre. No estoy preso como están presos todos ustedes. Entonces Juan dice, si eres vuelto a nacer, ese conflicto es inevitable. Mira, los americanos tienen un dicho muy interesante. Los que hablan inglés y los que no, se lo voy a traducir. Y los que no, en el nombre de Jesús decimos que vienen unas clases intensas para ti, para que te puedas desenvolver en el lenguaje americano. Amén. Y como van las cosas, dentro de poco los americanos van a tener que hablar español, porque estamos quedándonos con esto. Ay, Señor, perdónala. Los americanos tienen un dicho que dice, misery loves company. A la miseria le encanta la compañía. Entonces, esos que, sí, ese es un dicho americano muy cierto. Esos que te criticaban, ese grupo de amistades con la que tú dejaste de compartir y ahora estás al otro bando, ahora te mudaste al otro bando, esa gente, como vive en un mundo de miseria, estoy hablando de miseria espiritual, no necesariamente económica, aunque muchos también, pero bueno, esa gente les molesta que tú te hayas separado, porque ahora hay uno menos que comparta toda la perversión y la pudrición que ellos están viviendo. También hay otro dicho americano que dice, un poquitico más feo, pero no lo voy a decir como lo feo, dice, mientras más seamos, más vamos a compartir la basura y menos nos va a tocar a cada uno. Si somos 10, nos va a tocar 1/10 parte a cada uno. Si somos 20, nos va a tocar menos a cada una. Así que aquí está el asunto. Misery loves company. Y no los vas a ganar. Mira, ser cristiano tú no vas a ganar todas tus batallas, pero vas a ganar muchísimas más de las que ganabas antes. Amén. Vas a decir, wow, yo no pensé nunca que esto iba a suceder. Qué grande es Dios. Qué grande es Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué grande es Dios, familia. Dios es todopoderoso. Familia, yo quiero que ustedes reconozcan, por favor, que si se llevan algo de aquí hoy, que reconozcan que no hay nada ni nadie como nuestro Señor Jesús, que todo, cuando la palabra dice todo lo podemos en Cristo, todo lo podemos en Cristo, porque Él es grande, porque Él es Rey, porque Él nos ama. Y mira, aunque tú no sientas su presencia, Él está ahí contigo. Pero a veces, ¿qué hace Él? Guarda silencio para ver cómo está tu nivel de fe. Yo quiero ver si mi hijo o mi hija está confiando en mí como yo quiero que ellos confíen. Y Él mismo se separa a veces. ¿Para qué? Fortalecernos. Probarnos y fortalecernos en el nombre de Jesús, ¿ok? Eso es una realidad. Mira, la última
el último punto que estamos hablando, el último lunar con respecto o sello o marca de ser cristiano, es el lunar de la conducta. ¿Ok? Es el lunar de la conducta. Este lunar de la conducta es muy crítico y muy a veces confuso, pero rapidito porque me estoy extendiendo como siempre. Mira lo que nos dice Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9. Ahí está. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Oh, ok, amén, estoy de acuerdo. Pero mucha gente malinterpreta ese versículo. ¿Por qué? Porque si tú lees este verso fuera de contexto, ¿qué es lo que va a pasar? Léelo otra vez, María, por favor, porque es muy importante esto. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, si lo lees fuera de contexto, ¿qué te está diciendo esto? Que si tú pecas no puedes ser cristiano. Eso es lo que aparentemente dice cuando lo leemos fuera de contexto. Pero mira lo que nos está diciendo claramente. Si esto fuera verdad, como leyéndolo fuera de contexto, ninguno de nosotros aquí se pudiera autodenominar cristiano, ¿ok? Si lo vamos a leer fuera de contexto, como muchos lo estamos. Este versículo, si lo leyéramos así, nos estaría descalificando a todos, especialmente a mí, de ser cristianos. Pero lo que nos dice nuestro querido Juan, el precioso Juan, es que si tú vives deliberadamente en conflicto con el Señor, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, ¿ok? Deliberadamente en rebelión contra Dios y su palabra, no puedes ser cristiano y estás engañándote deliberadamente. ¿Por qué? Mira, este mensaje está muy claro cuando lo lees y lo vamos a desglosar como yo lo voy a desglosar ahora. La palabra para pecado está siendo conjugada en un presente perfecto. Todo el que es nacido de Dios no practica, o sea, no hace una costumbre el pecar. No practica. No es que tú deliberadamente voy a pecar y voy a volver a pecar porque yo soy cristiano y yo no voy a tener consecuencias, yo voy a volver a pecar. No, está hablando deliberadamente porque todos vamos a pecar, todos somos hijos del pecado, todos vamos a fallar, amén. Entonces, lo que nos dice Juan es que el que vive engañando y actuando en contra de Dios y su palabra, ese no puede ser cristiano. Pero vamos a fallar y no va a ser deliberado. Hay veces que nos vamos a equivocar. Hay veces que la carne viene y toma control de nosotros. Y todo depende de tu nivel de arrepentimiento. Señor, perdona, me arrepiento, te fallé. Padre Santo, límpiame de mi pecado, porque yo no soy, no soy yo. ¿Ven la diferencia? Entonces hay que tener mucho cuidado como leemos ese mensaje. Él está muy claro. La palabra pecado está en el presente. Y está hablando del que peca continuamente. Yo sé que aquí nadie peca continuamente. Son eventos específicos que nos llevan a fallar, claro, porque todos somos hijos del pecado. Bendito sea Dios. Entonces, si pecas continuamente, no te engañes, porque tú no eres cristiano verdaderamente. Si lo estás haciendo a propósito. El que se mantiene violando la ley de Dios, eso es rebelión. Y piensa que porque es cristiano tiene el derecho a fallar y a pecar. No. Juan, mira, primero lo que acabamos de leer nos dice que la semilla de Dios permanece en él. Somos simiente de Dios. Y si la semilla de Dios permanece en ti, el Espíritu Santo de Dios te constricta cuando tú pecas. Y viene un malestar sobre tu vida. Viene un malestar que es lo más horrible. ¿Ok? Cuando tú pecas y tú dices, Dios mío, ¿cómo yo he hecho esa estupidez? ¿Cómo se me ocurre haber hecho eso? Señor, perdóname, es que yo no sé qué me llevó a hacer eso. Momentos difíciles, momentos que flaqueamos, pero ¿dónde está tu nivel de arrepentimiento? ¿Ok? Siempre vamos a fallar. ¿Por qué? Porque algún área que está débil, que tenemos que seguir trabajando en esa área.
Nunca vamos a amar totalmente a todo el que debemos amar, pero el hecho de que estas experiencias nos están visitando, nos están haciendo crecer. Amén. La esencia de la salvación son los cambios que están ocurriendo en tu vida. Esa es la esencia. Y una de las razones por que algunos no tienen la garantía de ser salvos, no se creen salvos, ¿por qué es? Porque como cristianos hicieron algo mal y piensan que Dios nos lo va a perdonar y piensan que no merecen la salvación. Ese es el fallo de muchos. Y todos en nuestras vidas, todas nuestras familias, vamos a tener casos y cosas las cuales nos llevan a fallar. Y eso es parte, porque esa es nuestra naturaleza. ¿Tú te crees que Dios no sabe que nosotros vamos a fallar? Y que Jesucristo murió en la cruz para salvarnos. Él lo sabe claramente. Él lo sabe y Él nos perdona. Él nos perdona y nos ama incondicionalmente. Y todos, muchos que no entienden que Dios que los perdonó, escucha, el Dios que te perdonó te va a volver a perdonar cuando falles. Eso no es un trato de una vez. Él te va a volver a perdonar cuando falles, y porque Él sabe que vas a fallar. Él sabe que vamos a fallar. Entonces, ya para ir cerrando, primera de Juan 1:9, ¿qué nos dice María? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Wow, léelo otra vez, por favor. Amén, dile amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está el detalle. Si confesamos nuestros pecados, ¿eres suficientemente valiente, transparente para confesar tus pecados? Ahí está el detalle. No, Señor, no, yo dije una mentirita, pero no, eso no fue pecado. No, Señor, yo me paso sacándole dinero a mi hermano de la caja, pero eso no es pecado, es que a mí me hace falta más que a él, Señor. Por favor, si confiesas tus pecados y te arrepientes, entonces la sangre de Cristo te seguirá cubriendo cuando tú te arrepientas. Te seguirá cubriendo. Amén, dáselo fuerte. Después de volver a fallar, te seguirá cubriendo la sangre de Cristo. Bendito sea el Señor. Y después de aceptar a Cristo, no llegarás a las puertas del cielo. Escúchame esto. No llegarás a las puertas del cielo después de aceptar a Cristo sin fallar. Porque la vida del cristiano la definición del cristiano es caer y volverte a levantar. Y caer y volverte a levantar. Y en ese vaivén va a ser hasta que llegues a las puertas del cielo. Caer y volverte a levantar. Y no te sientas culpable, familia, por favor. No se juzguen, no se critiquen, no se sientan menos merecedores de la gracia y el favor de Dios en sus vidas. Porque ese es el proceso. En el caer y levantarnos vamos creciendo, vamos fortaleciendo, nos va creciendo tu fe. Amén. Y si tú has permitido que el enemigo te robe el gozo de tu salvación por algo que tú hiciste, ¿ok? Si le confesaste al Señor y se te enfrentaste a las personas que ofendiste y te arrepentiste, sigue tu vida tranquilo porque estás perdonado. Sigue tu vida tranquilo porque estás perdonado. Ok, si te humillaste, eso no tiene nada que ver con el destino eterno. Todos aquí tenemos un destino eterno, todos. Y la vida eterna comienza. ¿Cuándo comienza la vida eterna? Cuando aceptaste a Cristo, no cuando mueres. En el momento que tú aceptaste a Jesucristo como tu Dios y Salvador, ahí comenzó tu vida eterna. Ahí comienza el proceso de redención y de salvación y de bendición. Y la vida eterna no puede ser interrumpida por nada ni por nadie. Ese es el plan de Dios para tu vida. Amén. La vida eterna es el plan de Dios para tu vida. Yo quiero que en tu corazón tú sientas ese calor, ese amor de Dios para ti, el Dios perdonador, que la vida eterna tuya no se va a interrumpir nunca. Tú tienes una vida eterna con Cristo y vamos a estar con Él adorando todos juntos y alabándole por esta vida y por una eternidad. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Mira, escucha esto y ya con esto cerramos. Dios lo dijo, yo lo creo y queda establecido. Yo sé que yo soy cristiano, yo sé que yo iré al cielo,
Yo sé que yo he sido perdonado y mi salvación está asegurada. Y la tuya, y la tuya, y la tuya también. En el nombre de Jesús yo los bendigo y le doy gracias a Dios por este tiempo. Bendito sea el Señor.